Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas en la capital de España. La selección española jugará el miércoles las semifinales de la Eurocopa frente a Francia o Alemania. Y digo Francia o Alemania porque el partido arrancó a las 9, son las 11:31, sigue en juego en la prórroga. Sonia Luz, Suiza, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Sigue en la prórroga, minuto 112, sigue el empate a 1, un partido marcado por la expulsión en el minuto 13 de la capitana Henrich por agarrar del pelo a Mbok. Desde ese punto, desde ese minuto 13, Alemania está con 10. El penalti lo anotó Gueyoro, después empataba Alemania por medio de Nuskens en el 25. Ha sido un asedio francés que no se ha transformado en goles y como esta no es la Euro de los penaltis, en el minuto 67 Alemania ha tenido el 2-1, pero ha detenido el lanzamiento la guardameta Pegó Mañín. Paradón también de Katrin Berger, la alemana, en el 102 para evitar un gol en propia puerta. Se ha hecho un poquito de daño, pero esto va camino de llegar a los penaltis y ya sabemos cómo están las penas máximas en esta Eurocopa. España todavía, Álvaro, buscando rival para semifinales. Por cierto, Aitana Bonmatí dijo ayer en Carrusel en directo que lo que quería era que las dos llegaran cansadas, que fuera la prórroga. Y aquí está, cumpliéndose los deseos de la Balón de Oro. Van a tener poco descanso, francesas o alemanas, porque el partido de semifinales de España va a ser el miércoles. Carrusel desde las 8:30, el partido a las 9 frente a Francia o Alemania. Partido que llevaba en el minuto 113. Y dos datos. Decías lo de los penaltis. Solo se han marcado 13 de 27 penaltis, y quito las tandas de penaltis. 13 de 27, con el que ha fallado Alemania hace apenas media hora. Y eso sí, asistencia, otro estadio lleno, más de 110.000 personas entre los 4 partidos de cuartos de final. Estadios llenos y un ambiente evidentemente envidiable. Está por ahí Fermín Suárez. Hola Fermín, buenas noches. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya resistencia, encomiable la resistencia alemana con una mujer menos desde el minuto 10 de partido. Pues tremendo, la verdad. Y se ponía muy complicado en el minuto 13. Además, de forma absurda, se queda con una jugadora menos Alemania por un tirón de pelo de la central Henrich a Grichenbok en la defensa de un balón parado. Y a partir de ahí yo pensaba que con el potencial ofensivo de Francia esto lo iban a liquidar por la vía más rápida, pero encomiable lo que ha hecho Alemania defendiendo muy bien el área. La portera es la mejor, Ann-Katrin Berger, lleva 9 paradas. Algunas, ya te lo decía Sonia, han sido inverosímiles y ha estado muy bien el equipo, ha resistido muy bien, muy compacto, ha cortado mucho el juego para que Francia no pudiera tener vuelo. Y si pasa Francia, es cierto que tiene mucho potencial en ataque, pero ha demostrado que sin espacios es un equipo al que le cuesta todo muchísimo. Martes 9 de la noche, Ginebra, primera semifinal Italia-Inglaterra. Miércoles 9 de la noche, Zúrich, segunda semifinal España contra Francia o Alemania. Minuto 114, estamos en la prórroga. Por el momento, Francia 1, Alemania 1, nos lo cuentan Sonia Luz desde Suiza y Fermín Suárez. Enseguida estoy con vosotros, 11:33, pero la noticia del día, el movimiento del día ha sido sin ninguna duda el de Marcus Rashford. Ficha por el Fútbol Club Barcelona, la eterna promesa inglesa, que pensaba que seguía siendo súper joven, tiene ya 27 años. Está por ahí Santiago Valle, Radio Barcelona. Hola Santi, buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Por cuánto firma y cuánto le ha costado al Barça lo de Rashford? Es una cesión con opción de compra. La opción de compra, que no obligación, se sitúa alrededor de los 30-35 millones de euros. El jugador va a llegar en las próximas horas a Barcelona. Es lo que podían permitirse en el Barça a nivel de fair play, porque no paga traspaso, no paga nada por la cesión, sí que pagaría en el caso que se lo quiera quedar por esa opción de compra en un futuro. Y además Rashford se baja el sueldo y el Barça asumirá la mitad
de lo que Rashford está cobrando en el Manchester United. El jugador renuncia al 25% de su contrato, el Barça paga el 50% y el Manchester United el restante. Esto le supone al Barça pagarle a Rashford algo menos de una cantidad de 10 limpios, 20 brutos. Por ahí van las cifras de salario, que es lo que tiene que hacer el Barça, a lo que le tiene que hacer espacio para inscribirlo en la Liga. Cesión con opción de compra, más de la mitad del salario se lo paga el Manchester United. Parece una ganga. Pero después ya se sabe cómo son los británicos, no digo en el Barça, sino en la Liga Española. Hay que testarlos, hay que verlos. Enseguida lo analizamos todo con Marcos López y con Santi Jiménez y con Pablo Montaño, porque creo que esta operación tiene muchas aristas que deben ser contadas. Pero por cierto, a 19 de julio, ya casi 20, lo digo porque venimos de lo de Nico Williams, del culebrón Nico Williams. ¿El Barça ha asegurado a Rashford que va a ser inscrito, que no va a haber problemas con inscripción, Santi? Como se lo aseguraba Nico, como se lo aseguró a Joan García y como se lo ha asegurado a todos los futbolistas. Es decir, la voluntad es inscribirle, el Barça le dice que no se van a gastar dinero en un futbolista para inscribirle, pero la verdad es que si mañana quisiera inscribirle, no le puede inscribir. El Barça no va a tener fair play como mínimo hasta el mes de agosto. Tiene que validar el auditor la operación de los asientos VIP, ya lo hemos contado varias veces. Tiene que hacer alguna operación deportiva, también como por ejemplo la salida de Ter Stegen, de Christensen para llegar al 1-1. Por lo tanto, si mañana se hace oficial, mañana el Barça no puede inscribir a Marcus Rashford. A partir de ahí, el verano es largo y en el Barça aseguran que si le fichan, aunque sea cedido, es para inscribirle y que no cabe en la cabeza fichar a un futbolista para dejarlo sin jugar en la grada. El bombazo del día lo firma el Barcelona. Ficha, cesión con opción de compra, Marcus Rashford. Enseguida todas las claves y ampliamos con Santi Valle, Marcos López, Santi Jiménez y con Pablo Montaño. Pero también pendientes de lo de Suiza, todavía no tenemos rival para la selección española. Hoy han jugado la mitad de equipos de primera división amistosos de pretemporada. Apunta, el Villarreal ha empatado a 3 ante el Basilea. Evidentemente no en el campo del Basilea, básicamente porque es donde se está jugando ese Francia-Alemania. Osasuna ha empatado 1 ante el Lorient, el Rayo Vallecano ha empatado 1 ante el Genk, el Español ha goleado 4-1 al Peralada, el Girona ha hecho lo propio 0-5 frente al Olot y el Celta de Vigo ha caído 3-1 ante el Braga. Y me dejo aparte a 4 equipos. Por ejemplo, los 2 de Sevilla han jugado, el Sevilla y el Betis. ¿Qué han hecho? Fran Ronquillo, hola. Hola Álvaro, muy buenas. Pues el Betis ha jugado antes a las 8, hora peninsular, 2-0 le ha ganado al Farense porque era un triangular de 45 minutos cada uno de los partidos y después contra la Unión Leiria. 2 Betis bien distintos, el primero con un equipo mezclado con muchos canteranos, con Pablo García haciendo el primer gol, la sensación juvenil de esta temporada en el minuto 5, golazo de Altimira en el 38. Y también muy buenas sensaciones del hijo del maestro de la Puebla, el torero Morante de la Puebla, Morante, futbolista del Betis en la cantera, que también ha estado sensacional. Y en el segundo partido han jugado ya Borja Iglesias y el Chimi Ávila. Perdió 1-0 el Betis de Pellegrini con gol de Jair. Y te cuento otra, porque Pau López ha rescindido durante la tarde de hoy su contrato con Toluca y va a formar parte de la portería del Betis, con lo cual va a firmar 3 temporadas. Eso por un lado en cuanto al Betis, que ha ganado un partido 2-0 y que ha perdido el otro frente a Unión Leiria 1-0. En el caso del Sevilla, Almeida ya le ha enseñado la puerta de salida a Rafa Mir, Januzaj e Iheanacho, además de Álvaro Ferrio, que curiosamente en la era Horta había sido recientemente renovado. Y tampoco ha convocado a Juanlu, que se va a marchar esta semana al Nápoles. Al final, Sevilla 1, Sunderland 1. Empezó perdiendo con un fallo grosero de Carmona, marcó el Sunderland y al final lo arregló Rubén Vargas con un golazo. Ha debutado Suazo, los internacionales le han cambiado la cara al equipo, pero Álvaro, te cuento que el Sevilla tiene un problema con el gol, no lo soluciona nadie, ni Isaac ni ninguno de los que han llegado. Y tiene que fichar un delantero porque sin duda alguna va a tener ahí un caballo de batalla importante, ¿eh? Victoria, derrota del Betis, empate del Sevilla y no me imaginaba al dar paso a Fran Ronquillo, lo que tiene no seguir de cerca la actualidad del Betis, que el hijo de Morante de la Puebla juega en el Betis. Sí, además tiene arte, ¿eh? No me cabe ninguna duda. No arrimar a un toro, pero sí que se arrima al balón. A la próxima llamada no lo moleste, hombre, por favor, para que analice los partidos del hijo de Morante de la Puebla. Apúntalo, que interesante futbolista, ¿eh? Un abrazo, Ronquillo. Adiós. Otro. Con Chao. Lo último del Betis y del Sevilla. Ha jugado el Athletic Club de Bilbao. ¿Qué ha hecho Diego González? Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues ha ganado 1-0. Se puede decir que el Atlético ha saldado con buena nota este primer compromiso, aunque haya sido solamente por ese solitario gol a la Ponferradina. Es cierto que ha generado muchas ocasiones de gol, pero que no las ha materializado. En la primera parte con Sancet como protagonista, suyo ha sido precisamente el gol, con varias ocasiones antes. Esto ocurría en el minuto 35, justo 5 minutos antes estrellaba el balón en el travesaño. Buen debut de Robert Nava, parte con Iñaki Williams y con Guruceta en el campo, pues más de lo mismo, más ocasiones pero sin gol, que es lo que quizás ha echado en falta luego Valverde en sala de prensa. 2 onces diferentes, uno en cada parte. Los porteros, el joven del filial Santos y el segundo portero tras la salida de Julen Aguirrezabala, Alex Padilla, no han tenido trabajo. Unai Simón junto con Vivian y con Nico Williams no han sido convocados, se incorporarán esta semana a la pretemporada y quizás les veamos, sobre todo a Nico, que es el más esperado, el martes contra el Alavés en ese próximo encuentro amistoso. Ambiente festivo porque se jugaba en Urriche, el Amorebieta cumple 100 años y es uno de los actos de ese centenario, así que bueno, pues este era el primer partido, como te digo, y Valverde pues ha dicho que, bueno, satisfecho, salvo por la falta de puntería. Completa la información del Atlético de Bilbao. Gracias, Diego. Y el Valencia ha perdido. Chimo Masmano, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si te parece, empezamos con la conclusión. Corberán necesita futbolistas. Ojo que lo del milagro de la segunda vuelta de la temporada pasada no tiene a Mamardashvili, no tiene a Mosquera. Noticia de última hora nos llegó de Inglaterra que podía haber problemas con la revisión médica. Lleva desde el martes para firmar y hacerse oficial su fichaje con el Arsenal. Me confirmaba el entorno del jugador hace unas horas que no es un problema médico, sino un problema contractual y de flecos y de cláusulas, pero que en las próximas horas va a ser por fin oficial la venta de Mosquera al Arsenal, que acarrea problemas porque le falta un titularísimo en defensa, como también en el centro del campo, con la marcha de Barrenechea, sin Sadik en la delantera. Necesita futbolistas. 2 de los fichajes, uno, Raba, ha participado en la primera parte, el otro no ha jugado nada, al que hacía mención ahora Diego, a Julen Aguirrezabala, puesto que han jugado Dimitrievski, que ha evitado en la primera parte un mal mayor. Se ha ido el Castellón 0-2 al descanso, pero podía haber sido una goleada de escándalo en la primera parte. Luego, nada más arrancar el segundo tiempo, ha marcado Canós, un jugador que en principio no cuenta para Corberán. Ha marcado nada más empezar, pero ya no ha sido de penalti, no ha sido capaz de marcar un segundo gol para empatar el partido. Así que una derrota, 1-2, y nada cambia, aunque sea en el mini de la Ciudad Deportiva de Paterna, aunque sea en un aforo reducido. Gritos de Peter, vete ya, de Corona, eres un florero, hacia Corona, el director deportivo, que es Ron Gurley, el gurú que han traído como CEO deportivo y que de momento ha hecho muy poquitas cosas. Preocupación en el valencianismo con la primera toma de contacto contra un vecino como el Castellón de segunda división en el arranque con mal pie. 1-2 en Paterna. Calentito está el panorama en Valencia a 19 de julio. Gracias, Chimo, por la información tan completa del Valencia y el resto de compañeros también. 11:42, si te quedas hasta la 1 de la madrugada, se va a pasar por aquí Peja Mijatovic para analizar el mercado del Real Madrid. Muchas cosas que contar. Para ahondar en el mercado, en cómo se mueve ahora mismo el mercado, Manolo García Quilón, uno de los agentes más importantes de nuestro panorama. Y también queremos hablar de los equipos que van a cambiar de estadio. Por ejemplo, el Betis. ¿Cómo se va a producir ese desplazamiento a la Cartuja? Que precisamente no es el estadio más fácil en lo que acceso se refiere. Y además, también hablaremos de motos. Márquez, que sigue en racha, Gran Premio de la República Checa, hoy ha ganado en el sprint. Ram no va a tener opciones de cara a la jornada final del Open británico. Nuestras chicas del waterpolo femenino, vigentes campeonas olímpicas, han ganado a Holanda, van a jugar las semifinales dentro de unos días. Y antes de ir con el Barça y con la noticia del día, vamos a irnos, Sonia Luz, Suiza, a los penaltis en el Francia-Alemania. Ejercicio de resistencia heroica de Alemania desde el minuto 13 con 10 futbolistas, y la última la ha tenido Francia, el palo malar en la última jugada del partido. Nos vamos a los penaltis, ya hemos contado cómo están siendo de terroríficos los penaltis en esta Eurocopa de Suiza, pero es que además bajo palos en las dos porterías hay dos buenas porteras para detener los penaltis, como son Peigo Magnin en Francia y Ann-Kathrin Berger en Alemania. Así que la suerte está echada, y una imagen muy curiosa: se ha enfocado la botella de agua de la guardameta alemana, de Katrin Berger, y tiene una foto, una chuleta con todas las lanzadoras de Francia y por dónde tiran los lanzamientos. Así que
Vamos a ver quién pasa a la semifinal y quién se encuentra con España. Es que te digo una cosa, Fermín, la salvada que hace en la primera parte de la prórroga la portera alemana, veterana portera alemana, es increíble, con mayúsculas. Es todo el partido, pero esa salvada es increíble porque es un prodigio de agilidad, de reacción, de estar en el momento que toca. Está con mucha confianza, esto le puede dar un plus, pero es que también es cierto que Peró Mañán ha detenido un penalti. Anne-Katrin Berger, que ha tenido una larga trayectoria en el Chelsea, ahora está en el Gotham, 34 años, una portera muy, muy consolidada. Veremos porque Francia ha hecho muchos cambios y creo que tiene buenas lanzadoras en el banquillo y tal vez por ahí vaya la cosa, pero claro, Anne-Katrin Berger está pletórica. Mientras tanto, la selección española, me imagino que todavía, a pesar de que es casi medianoche, pendientes de este duelo para saber su rival. En el día de hoy entiendo que habrán hecho trabajo de recuperación, Sonia. Han hecho trabajo de gimnasio aquí en Lausanne, han vuelto a su cuartel general, después tarde libre y por sala de prensa una fenómena como Vicky López. Le hemos preguntado por las segundas semifinales en la historia de la selección femenina de nuestro país. Las primeras fueron en 1997 y así ha salido la futbolista del Barça. No había nacido yo aún, pero yo personalmente estoy muy contenta, muy feliz de poder estar aquí porque al final es mi primera Eurocopa absoluta, con tan solo 18 años y siento que estoy disfrutando de la experiencia tanto dentro del campo como fuera, entonces muy contenta de poder haber pasado a semis. Que a ella no le hablemos de las semifinales del 97 que no había nacido. Mañana libre para las futbolistas de la selección, mañana por la mañana quiero decir, y entrenamiento a partir de las 5:30 de la tarde. Nos despido porque tenemos que contar cuál va a ser la rival de España. Próximo miércoles, recordemos, carrusel desde las 8:30 a las 9. Vamos solo, ¿no? Digo por si se alarga esto. Bueno, pues igual. ¿Cuánto tendríamos, Fermín, cuántos penaltis se tendrían que tirar para que llegásemos a la 1? ¿100 penaltis? ¿Os acordáis de aquella tanda del Villarreal United con David Egea y demás tirando? Que lo falló, claro. Sí, que fueron 17, ¿no? 17. Creo Pues que tendría que ser 100 o 150. Me parece a mí que va a ser complicado, pero que igual a la medianoche sí que llegamos. Hasta ahora, Sonia. Hasta ahora, Fermín. Estamos en Barcelona. Marcus Rashford es el segundo fichaje de este Fútbol Club Barcelona 25-26, que viene de una temporada realmente espectacular y donde solo le faltó la Liga de Campeones como postre final a una temporada evidentemente increíble y con nuevos futbolistas que han salido a la palestra. Algunos ya conocíamos que iban a tener un gran rendimiento, pero vaya temporada la de Rafinha, vaya temporada la de Lamine Yamal. Bueno, pues el Barça ha fichado a Joan García y también ha hecho lo propio con Marcus Rashford. Está por ahí Marcos López. Hola, Marcos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Está Santi Jiménez. Hola, Santi. Buenas noches. Buenas noches. Y también saluda a Pablo Montaño en Londres. Hola, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Ovalle, ampliamos la información que hemos dado a las 11:30 de la noche y los detalles de una operación que parece, te voy a decir una cosa, si asume no ser titular, una ganga para el Barça, sinceramente. En el club, preguntado eso, lo que nos dicen es que es un jugador versátil en ataque, pero sobre todo en banda, que es lo que se quería cubrir, que tiene calidad, lógicamente, pero que tiene que recuperar su carrera, porque ahora la tiene perdida, y que de inicio no exige ni titularidad, ni un número de minutos, ni se ha puesto, permitirme la expresión, tonto con eso. Acepta lo que Hansi Flick crea en función del rendimiento. No ha puesto exigencias, no ha puesto ningún tipo pues de ninguna exigencia en eso cuando hemos preguntado al club. Es una operación que el Barça se la puede permitir por fair play, o como mínimo se la puede permitir más que la de Nico Williams o la de Luis Díaz, que eran los nombres que estaban en el número 1 en la lista de Deco, porque es una cesión. El Barça no paga nada por la cesión, es a coste cero, y tiene una opción de compra, que no es obligación, de entre 30 y 35 millones de euros. A partir de ahí, el salario, es verdad que Marcus Rashford cobraba muchísimo en el Manchester United y que se rebaja el sueldo un 25%. El Barça asume el 50% del salario que estaba cobrando en Manchester y el resto lo perdona y una parte la cubre el Manchester United. Y bueno, es una operación para reforzar la banda izquierda, porque en el club lo que habían detectado en la última temporada es que sí, la temporada ha sido muy buena, el rendimiento de los futbolistas de toda la plantilla ha sido magnífico, pero faltaba profundidad en el ataque y en esa banda izquierda, en la posición de Rafinha sobre todo, y por eso atacan esa operación que es, diría, el plan B, porque el plan A era Luis Díaz,
Luego en todo esto se metió Nico Williams con un ofrecimiento y pasó a ser el Paraná. Cuando se cayó lo de Nico era plan A Luis Díaz, plan B Marcus Rashford. Luis Díaz es imposible a nivel económico, por lo tanto se han lanzado a por el jugador inglés. No sé, Marcos, si demasiados planes A, B y C para una banda que teóricamente estaría bien cubierta con Rafinha. ¿O es que se necesita más fondo de armario? No sé, porque llevamos todo el verano, sí, con lo de Luis Díaz, con lo de Nico Williams, ahora con lo de Rashford, que parece evidentemente una oportunidad de mercado, pero todo, ya sé que puede jugar también, enseguida le pregunto a Montaño, en punta de ataque como 9, pero fundamentalmente en de izquierda, y esa es la de Rafinha. Entonces viene a ser suplente, entiendo. Evidentemente, viene para empezar viene a reconstruir su carrera deportiva, como bien contaba Santi, porque es un jugador que había perdido el rumbo, es un jugador que no quería el United, es un chico nacido en la cantera, en la academia del club inglés, es decir, es una referencia, pero que en los últimos meses, peleado y enfrentado y arrinconado por Rubén Amorín, no tenía sitio en su casa. Se marcha a Aston Villa, ahí juega bien, aunque en el tramo final sufre una lesión muscular que dificulta su rendimiento, y a partir de aquí creo que es más Rashford el que necesita el Barça que el Barça necesita a Rashford. Evidentemente que el Barça lo necesita porque es un jugador que le va a dar recursos, que le va a dar variantes, que le va a dar posibilidad de descanso a Rafinha, posibilidad de descanso a Lewandowski, posibilidad de descanso incluso a Lamine Yamal, pero en el fondo viene para completar el ataque y para tener una delantera que no solo se reduzca al trío titular y a Ferran Torres, sino que ahora sean 5 delanteros de altísimo nivel. No sé si lo comentábamos antes en la redacción y salvando las diferencias, aunque también venía de la Premier y creo que de hecho también del United. ¿Os acordáis de Anthony cuando llegó al Betis? También necesitaba relanzar su carrera, fue fichado por el United del Ajax por 100 millones de euros, parecía que iba dando tumbos y llegó al Betis y pasó lo que pasó. Salvando las diferencias, sé que hay muchas, pero es una buena oportunidad de mercado, ¿crees tú, para el Barça, Santi? A ver, la oportunidad de mercado no era la favorita, pero yo creo que aquí hay varias cosas. Algo pasa con Rashford, porque, como decía Marcos, tendría que ser el santo y seña del United. Es un jugador más de Manchester que la Worthington, más de United que Ferguson. Ha crecido desde los 7 años allá, era un proyecto magnífico y que no ha cuajado y parece extraño. Además, también hay una cuestión que es que el United de los últimos años, esto Montaño lo explicaría mucho mejor que yo, el United es una trituradora de jugadores actualmente, o sea, y ahí ya puede ir Garrincha, que tampoco triunfaba, o sea, no tenía nada que hacer, y hay jugadores que necesitan encontrar su segunda oportunidad, y a mí, y es lo que se busca, es un poco, yo recuerdo ya hace años, muchos años, que Laudrup parecía con la carrera acabada cuando estaba en la Juventus y encontró su hábitat en el Barça y luego en el Real Madrid. Y que tiene esa segunda oportunidad, y ahí es donde lo tiene. Y la otra cuestión que quería comentar es que Flick va por trabajo. Lo que no quiere Flick es que el debate de el nuevo delantero se alargue e interfiera en la preparación de la plantilla, y lo cerramos ya y tira para allá. Mira, decía Santi, Montaño lo sabrá mejor que yo en relación a ¿cómo han sido estos últimos años de Rashford allí en Inglaterra con esa cesión a Aston Villa? Porque es cierto que cuando me he puesto a buscar cosas de Rashford, y yo pensando que todavía tenía 20 y pocos, es que ya tiene Montaño 27 años. Es decir, como la eterna promesa del fútbol inglés, que seguramente hace 5 años pensar en una cesión a otro gran club europeo como es el Barça hubiese sido poco menos que impensable allí en Inglaterra. Pablo. Sí, es una situación complicada la de Rashford después de una temporada 24-25. Podríamos catalogarla como extraña porque la 22-23, la primera de Ten Hag, hizo 30 goles, tuvo el mejor momento de su carrera, estaba en absoluta plenitud. La temporada pasada, la anterior, la 23-24, fue difícil, y esta 24-25, con la salida de Ten Hag y la llegada de Amorín, pues cayó en picado tanto su rendimiento como
como la personalidad de Rashford salió y afloró la parte negativa, que también iba a comentaros ahora, pues sentenciado por Amorín desde que llegó, estaba apartado de los entrenamientos, llegó a decir a Amorín que iba a poner antes al entrenador de porteros que a Rashford, entrenador de porteros Jorge Vital, de 63 años, porque no quería a nadie que no fuera a dar el máximo en los entrenamientos. Ahí apuntó mucho a la indisciplina y a la falta quizá de esfuerzo en los entrenamientos del futbolista inglés. ¿Tiene fama de vago? No de vago, pero sí de tener una personalidad complicada. Y eso le llevó a estar 2 meses sin jugar, desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, que debuta con el Vila después de completarse esa cesión. Emery le convence para ir al Aston Villa porque hay fútbol de Champions, porque ya en enero se hablaba de que el deseo de Rashford era jugar en el Barça. Él lleva mucho tiempo queriendo jugar en el Barça y en enero se tanteó esa posibilidad en Inglaterra, pero Emery le convenció. Su paso por el Aston Villa estaba siendo muy positivo. 4 goles y 5 asistencias en 17 partidos, 10 titularidades. Alcanzó tal nivel, o se parecía tanto ese Rashford del Aston Villa al que brilló tanto en el United, que volvió a ir a la selección inglesa en marzo. Fue titular en los 2 primeros partidos de Thomas Tuchel al frente de Inglaterra, partió de inicio, y el problema fue que se lesionó en abril, que a finales del mes de abril tuvo un problema muscular y ya no ha vuelto a jugar, no volvió a jugar y ahora mismo estaba apartado otra vez de los entrenamientos y de la preparación de veraniega del Manchester United en busca de darle una salida. Pero esos meses en el Aston Villa fueron muy positivos, muy parecidos a ese futbolista del United que hablábamos que estaba llamado a ser santo y seña y bandera absoluta del conjunto mancuniano, un extremo diestro que juega en la izquierda, pierna cambiada, que va de fuera hacia adentro para desplegar ese disparo potentísimo que tiene desde fuera del área, que es un gran lanzador de faltas, que tiene desborde, que tiene regate, que es muy técnico, que es un jugador que en su momento, en su peak, que se suele decir en Inglaterra, fue comparado con Mbappé, con el estilo y el perfil de Kylian Mbappé. Y eso se le vio, por lo menos en pequeñas muestras en el Aston Villa. Y lo que está claro, y yo creo que también un poco relacionado a lo que comentabais, este año es muy importante para Rashford, y de ahí la oportunidad del Barça, que va a ser más importante para Rashford que para el Barça, y es que estamos en temporada de Mundial, que Tuchel ya le ha dado a entender que si está bien cuenta con él, y que la competencia en la delantera de Inglaterra es dura, y si quiere estar en Estados Unidos el próximo verano, tiene que hacerlo bien en el Barça para volver a jugar con los Three Lions. ¿Quién quiere decir algo por ahí? En enero del año pasado el Barça y Rashford ya lo tuvieron cerrado. A nivel personal entre ellos, y el United no se oponía a la salida porque lógicamente no contaba. El problema fue que no salió Ansu Fati y por lo tanto no se pudo liberar la cantidad de fair play necesario para acometer la operación, pero si hubiese salido Ansu Fati, que al final se enrocó y no quiso salir pese a no tener minutos, ya se habría cerrado en enero esta cesión. Por cierto, hablando de desenrocar, ¿cuándo se van a empezar a desenrocar las inscripciones? Porque está muy bien lo de fichar y parece una oportunidad de mercado, y la verdad es que todos nos hemos quedado, cuando ha dado la información Santi Ovalle esta tarde en la cadena SER, una buena oportunidad para el conjunto blaugrana. Otra cosa, y ahora se lo voy a preguntar a Marcos y a Santi, es cómo se vaya a adaptar, porque los futbolistas británicos en la Liga Española, me da igual el club, siempre hay que poner un asterisco a ver cómo se adaptan. Ha habido pocos casos, bastante pocos en la Liga Española, pero el tema de la inscripción, ¿están seguros, están convencidos en el Barcelona que no va a haber ningún problema, Santi? Bueno, en el Barça siempre están seguros hasta que hay... Sí, hasta lo de Dani Olmo en Nochevieja, ¿no? Hasta claro. Que llega el momento y uy, pues igual no tanto. Lo que dice el club es que sí, aquí tiene, para llegar a la famosa norma del 1-1, el Barça tiene que imputarse en la auditoría a la operación de los asientos VIP. Bueno, de momento no tenemos fecha de regreso al campo, por lo tanto ahí se puede complicar esa imputación a la auditoría de los asientos VIP, punto número 1, y después la salida de algún futbolista. Con la salida de Ter Stegen se arreglan todos los problemas porque libera 20 millones de euros de salario. Por lo tanto, ahí se libera muchísimo y da para inscribir a los jugadores. Si no sale Ter Stegen, pues tienes que hacer otras operaciones. Voy a preguntar a los mayores. Bueno, dicho esto, sí, Santi, perdón. Que si Ter Stegen acaba pasando por quirófano, que es una opción para solucionar las molestias de espalda que tiene, con el salario de Ter Stegen, con lo que libere Ter Stegen, se puede inscribir a Joan García, al portero, y tienes un problema menos.
Voy a preguntar a los maestros de esto. ¿Creéis, Marcos, Santi, empiezo contigo, Marcos, que a mediados de agosto vamos a estar con el tema de las inscripciones todavía a cuenta? ¿O va a estar todo arreglado antes de que debute el Barça en la 25-26? Por supuesto, hasta el último momento, hasta el último suspiro, y la experiencia, Koundé, Íñigo Martínez, Dani Olmo, Pau Víctor, va en esa dirección. En el fondo no podemos olvidar que hace un año Dani Olmo y Pau Víctor tuvieron que esperar a la tercera jornada para debutar en el mercado de verano. Y no solo eso, en el mercado de invierno tuvieron que esperar a la resolución del Consejo Superior de Deportes para poder ejercer su derecho al trabajo, algo tan simple que cuando tú fichas a un jugador deberías poder inscribirlo, pero en el Barça primero es ficharlo y luego se convierte algo que debería ser mecánico y rutinario en una gesta y se celebra como si fuera una gesta, cuando en realidad debería ser lo más normal del mundo. Fichas a un jugador y al día siguiente lo inscribes en la liga. Por lo tanto, mucho tienen que cambiar las cosas, muchísimo. Fíjate lo que ha pasado con el Camp Nou y el Camper. Campaña de publicidad, campaña de propaganda. 10 de agosto el Barça vuelve a casa. Pues de momento el Barça vuelve a la casa pequeña, a la casa de alquiler, que es suya, pero que es el estadio Johan Cruyff. Y creo que va a pasar lo mismo, o que de hecho está pasando lo mismo con las inscripciones. Señales horarias de las 12 a las 11 en Canarias. Enseguida te doy la palabra a Santi, y también os pregunto acerca de si os genera algún tipo de duda por el hecho de que sea británico y que los británicos en general en la Liga Española pues no hemos tenido pocos casos de futbolistas que hayan brillado de verdad, pero por fin estamos ya a domingo 20 de julio, hemos tenido que llegar a las señales horarias para que, Sonia Luz, conozcamos a la rival de España en las semifinales de la Eurocopa. Y va a ser Alemania, jugando con 10 desde el minuto 13, llegando hasta la tanda de penaltis. 7 penaltis para cada equipo y una heroína, lo avanzaba ya Fermín, lo estábamos contando, la guardameta Ann-Katrin Berger, que ha detenido 2, entre ellos el último, el de Sombad, pero es que ha marcado 1. El quinto y definitivo lo ha lanzado Berger y lo ha anotado, y luego nos hemos ido a la muerte súbita. Así que próximo miércoles 9 de la noche en Zúrich, en el estadio Leipzig-Grün, España-Alemania por un puesto en la final. Hay muchas ganas de enfrentarse con Alemania por lo que pasó en los Juegos, Álvaro, pero también porque España nunca ha ganado a Alemania. Ese penalti de Alexa Putellas en la pelea por el tercer y cuarto puesto que nos dejó cuartas. Se lo decía ayer a Aitana Bonmatí en el micrófono amarillo de la cadena SER de Sonia Luz, el hecho de que se cansen, y había otras que decían mejor Alemania. Así que, Fermín, yo te digo una cosa, muy merecido lo de Alemania, muy merecido. Han resistido, fíjate, desde el minuto 10 hasta el 120. Y después los penaltis. Qué demostración de carácter de Alemania, a la que, si no me corriges, Sonia, o no me corriges tú, nunca ha ganado España. Lo de Alemania es increíble, es que es una selección que es muy competitiva, se adapta a cualquier escenario. Creo que esto es increíble, es un equipo que puede tener una situación muy mala de encuentro y aún así responde. Lógicamente la portera, hasta que se demuestre lo contrario en las siguientes fases, de momento es la mejor del torneo, Ann-Katrin Berger, exhibición, porque es que aparte de todo lo que te contaba Sonia, son 9 paradas, pero es cierto que es una selección que defiende bien, que se expande bien, que gestiona bien el balón, que es capaz de trabar el partido para que no pasen muchas cosas. Y arriba igualmente hablábamos del potencial que tiene Francia, pero es que Alemania también tiene piezas interesantes. Hoy partidazo de Jules Brandt, muy bien arriba Hoffmann, Clara Bull también es muy interesante. Luego van a llegar un poco mermadas en defensa, porque está la roja de Hendricks, que es la roja que ha visto en el minuto 13. Julia Wind desde el primer partido no ha vuelto a jugar. Sí que es cierto que recuperan a Wamser en el lateral derecho, pero bueno, veremos qué tal está Alemania, que es un conjunto que siempre responde y siempre compite. Martes 9 de la noche Italia-Inglaterra, miércoles 9 de la noche desde las 8:30 en Carrusel, con Jacobo Buceta, con Sonia Luz, con Laia Codina, con Juli García, con Fermín Suárez, con toda la banda de Carrusel. El España-Alemania para meternos en la final del domingo, que no me cabe ninguna duda que llegaremos y que se tendrá que bañar después ahí en el lago tanto Jacobo Buceta como Sonia Luz. Beso. Fermín me ha dicho que también, ¿eh? Y Fermín yo también. Si puedo llegar, me sumo. Adiós a los dos. Un abrazo. Chao, hasta luego. Santi Jiménez, que te había dejado con la palabra en la boca porque, claro, tú ya te has cogido vacaciones. No sé si vas a escribir o crees que vas a escribir muchos artículos de aquí a mediados de agosto sobre el tema de las inscripciones. ¿O no? Pues me temo que sí. Y además me desilusionaría mucho que todo estuviera hecho a estas alturas. O sea, no tiene ninguna gracia. Yo creo que sí, que realmente nos hemos acostumbrado a estoy muy de acuerdo con lo que decía Marcos, lo de
cuanto más tarde lo haces, más épico parece, cuando en verdad es una indolencia y no parece normal. Pero yo creo que sí, o sea, la situación, o sea, Santiago Valle estaba explicando, no, es que si se va a Ter Stegen, libera 20 millones, pero falta que se opere, falta que se vaya, está lo de Christensen, hay jugadores, o sea, aquí me parece que la situación es muy complicada, es muy complicada, o sea, aquí vas fichando, luego estamos también... El pueblo culé se ha acabado acostumbrando a una cosa que es que ya no se altera por nada, ¿sabes? Aquello de bueno, al final siempre sale, pero habrá un día, yo creo, no sé, puede ser que no está bien, pero realmente a mí me parece que la falta de previsión es aquello de salirse de la curva y siempre volver, pero vete a saber. O sea, a 20 de julio, Valle, los que no están inscritos son evidentemente Rashford, que no es ni oficial, Joan García y Chesney. Ahora mismo se da la situación de los... Sí, los dos que están inscritos son los que no con los que no cuentan, con Iñaki Peña y los con dos que no están inscritos, en teoría, son los que tienen que jugar. Por cierto, ¿os genera, Marcos, algún tipo de duda el hecho de que sea británico y que ha habido pocos futbolistas británicos que se hayan adaptado bien a la Liga Española? Bueno, en el caso del Barcelona, Lineker y... no sé, ¿ha habido alguno más? Poquísimos más, ¿no? En los últimos años. Archibald y Hughes. Pero Archibald era con Terry Venables, Matthews, sí, tampoco tenía mucha presencia. Quizás Gary Lineker, hasta que llegó Cruyff y lo acabó enviando a la banda, jugando de extremo. Pero es evidente que el futbolista inglés, por naturaleza, por su manera de entender el juego, no está conectado con lo que se juega en el continente. Pero creo que si alguien, y mira que ha hecho retos durante estos últimos meses, si alguien es capaz de reconectar el juego de Marcus Rashford, es Hansi Flick. Lo digo porque Flick tiene la capacidad y la autoridad futbolística para enderezar a Rashford, es decir, viene muy quemado de la experiencia con Rubén Amorín, es decir, viene de una situación dramática para él porque estaba destinado a ser la gran estrella de su club y ha salido por la puerta de atrás, está entrenando, como decía Montaño, absolutamente solo, apartado. Es el segundo jugador después de Casemiro que más cobra en la plantilla del Manchester United, con eso te digo todo. Por lo tanto... Perdona, Marco, que te corte, 325.000 libras semanales cobraba Marcus Rashford. No está nada mal. No está nada mal. Por lo tanto, primero, ya asume que tiene que bajar ese salario. Segundo, desde hace muchas semanas está esperando esta llamada del Barcelona, diría que meses, como contaba Santi, desde el pasado mes de enero, y es un momento fundamental en su carrera deportiva. Y si no pone todo de su parte, pues al final el que más acabará perdiendo será él. Porque si tú tienes la posibilidad de jugar en un club como el Barça, repleto de extraordinarios jugadores, con Lamine, con Pedri, con Gavi, con Fermín, con Lewandowski, con Rafinha, con Frenkie de Jong, con Pau Cubarsí, con Íñigo Martínez, si tienes esa posibilidad que te ha dado el fútbol, la tienes que aprovechar sí o sí, porque si no, ¿dónde puede acabar Marcus Rashford? Por mucho dinero que tenga, creo que su contrato es hasta el 2028. Pero si no dejas de jugar a fútbol y el Mundial que está, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina, es el momento y lo tiene que aprovechar. Sí, lo tiene que aprovechar sí o sí. Tiene que espabilar. Es que yo creo que en esto que preguntabas de las sospechas de británico, esto podía pasar antes. Ahora me parece que antes en las islas se jugaba otra cosa. Yo creo que ahora todos juegan igual. Es decir, el Arsenal o el Liverpool o el City o que sea, juegan, y aparte que han entrado muchos extranjeros, ya juegan. No es lo mismo traer a Mark Hughes o que hubieras traído a algún centrales antes de Inglaterra, que eran muy, muy, muy de las islas. Ahora, a mí me parece que el fútbol es tan global y se juega tan parecido que yo creo que no cambiaría tanto. Yo creo que ahora realmente es mucho más global. O sea, yo, por ejemplo, por no tocar el tema de Rashford, yo veo a Palmer y Palmer podría jugar en cualquier equipo europeo porque básicamente todos juegan igual. Antes sí que veías un equipo inglés y decía, estos juegan diferente, el Aston Villa o el Nottingham Forest de Clough
y jugaban a otra cosa. Ahora todos, yo creo que básicamente se juega básicamente a lo mismo. Y hay muchos jugones, como lo es Palmer o como lo es también Rashford. Lo que pasa es que Rashford tiene que recuperar terreno para ir al Mundial, que es su gran objetivo. Pues chicos, mañana será otro día y en Can Barça siempre hay noticias. Un abrazo muy fuerte para todos. Santi Ovalle, Marcos López, Santi Jiménez, Pablo Montaño. Hasta mañana, un abrazo. Hasta mañana. La noticia de hoy, Marcos Rashford será nuevo futbolista del Barcelona. Llega no en propiedad, sino en calidad de cedido. ¿Y del Madrid qué? ¿Del Madrid qué? Porque ya han pasado unos días desde esa eliminación en semifinales del Mundial de Clubes. Enseguida pasamos consulta con Peña Mijatovic. El Larguero. Álvaro Benito. Cadena SER. Seguimos aquí en El Larguero hablando ahora del Real Madrid, porque si uno se fija 19 de julio los fichajes que ha hecho el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid hasta el momento se ha reforzado, casi 200 millones de euros en fichajes, la llegada de Mastantuono, de Trent Alexander-Arnold, la llegada de Carreras, la llegada de Hausen, salidas como la de Modric, la de Lucas Vázquez, la de Vallejo y en el caso del Barcelona, y lo hemos contado abriendo este larguero, la llegada de Joan García y también la de Rashford. Otra cuestión, como hemos comentado, son las inscripciones. Pero, ¿y en el Madrid qué? Porque después de la última incorporación, la de Carreras, y escuchando a Antón Miana durante esta semana con Yago de Vega en El Larguero y en el resto de programas de la cadena SER, como que falta algo, falta el mediocentro, falta algo más, y seguramente también alguna salida. Peña Mijatovic, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va el verano, amigo? Bueno, todo bien. Aquí estoy en Belgrado con el Partizan, pues mañana empieza la liga, así que muy bien, ya hemos empezado a competir. Y muy bien, pues entretenido, bastante. Empezáis la liga. Empieza la Liga Serbia mañana. ¿Pero porque después hay un parón en enero o por qué? Sí, hay un parón en enero porque aquí suele hacer frío en el mes de diciembre y enero. Pero yo creo que eso hace tiempo. Ahora ya tenemos que hacer todo lo posible para que no haya un parón, porque eso ya nos fastidia y sobre todo nos fastidia a los que se quedan en Europa, ¿no? Porque si hay una pausa en enero, pues ya los equipos que se clasifican para la fase, bueno, digamos, final. La fase de eliminatorias. Competiciones europeas, sí, te fastidia porque te pilla en descanso, ¿no? Tienes que empezar la pretemporada antes. Bueno, cosas que vamos a cambiar. Te corta el ritmo, seguro que lo vas a cambiar. Allí en Belgrado, nuestro Peña Mijatovic, recuerdo que hasta hace no tantos años, en Alemania, por ejemplo, se paraba en el mes de enero. Ahora no, por hablar de un país, por ejemplo, bastante más frío que España. Oye, que venimos hablando de lo de Rashford, no es oficial, pero lo han contado nuestros compañeros desde Barcelona. Su llegada al Barcelona en calidad de cedido, procedente del Manchester United. ¿Qué te parece este movimiento como hombre de fútbol que eres, Peña? Bueno, pues Rashford es un jugador que apuntaba de convertirse en un auténtico crack, luego ya ha tenido una mala racha, digamos, ¿no? Y ahora pues puede ser que ahora en Barcelona otra vez pues empieza a jugar bien, ¿no? Yo creo que estos jugadores que jóvenes entran en primer equipo, sobre todo en los equipos importantes, pues cuando arrancan muy bien, luego pues se relajan un poquito, ¿no? Se ponen un poco cómodos y luego ya no rinden como la gente esperaba. Pero ahora ya cambio del club seguramente le hará reflexionar y concentrarse para hacer grandes cosas, porque es un jugador que tiene muchísimas cualidades futbolísticas. Vamos, yo creo que el Barcelona le va a venir muy bien. O sea, ¿crees que es un buen fichaje? O sea, una buena adquisición por parte del equipo cedido, de ¿no? Si no me equivoco. Sí, cedido. ¿no? Viene cedido con alguna opción. Bueno, eso sí que siempre cuando haces una cosa así, o no tienes pasta o no estás seguro de que va a jugar bien, ¿no? En caso de Partizan, por ejemplo, nosotros no tenemos pasta y todos los jugadores que fichamos pues han cedido con opción de compra, ¿no? Bueno, pues yo creo que el Barça tampoco anda muy bien de pasta, así que la opción de compra puede ser eso, ¿no? Pues no tengo dinero para comprarlo, pero bueno. Igual en el futuro sí, esa opción de compra, como nos ha contado Santi Ovalle, es de en torno a 30-35 millones de euros. ¿Y del Madrid qué? Porque creo que la última vez que hablamos contigo fue hace un par de semanas, antes de ese duelo frente al Paris Saint-Germain, que yo creo que a los madridistas les dejó muy frío. No por la derrota, que era algo que seguramente podía suceder frente al vigente campeón de Europa, sino por la manera en la que perdió el Real Madrid, Pella. Sí, bueno, vi aquel partido y bueno, también me sorprendió, ¿no? El resultado, sobre todo, ¿no? Pues arranque del partido, ¿no? Luego ya en segunda parte el Madrid pues estuvo un poquito mejor, ¿no? Pero arranque con 2 o 3 fallos ahí tremendos de los jugadores y bueno, un equipo grande cuando viene con tantas ganas de hacerlo bien como el PSG en este caso. Además el campeón de Europa tenía muchísimas ganas de hacer un buen partido contra el Real Madrid y bueno, suele pasar, no con un resultado tan fuerte, pero suele pasar de que el equipo pues te gana, ¿no?
Y eso, yo creo que eso sí que nos ha venido muy mal a todos los madridistas, sobre todo al entrenador y a los aficionados, porque ya empiezas a preocuparte, ¿no? Pero yo creo que el Madrid apenas ya ha terminado la temporada y ahora hay que descansar un poquito, porque solo un poquito, porque no hay mucho descanso este año, y empezar ya a pues poner los objetivos importantes, ¿no? También la gente tiene que entender una cosa, Álvaro, que la gente está acostumbrada de ver un Real Madrid en esos últimos 10-12 años con un Modric, con un Benzema, con todos estos grandes jugadores, con 6 Copas de Europa, con tantos títulos. Y eso no es una cosa normal en el mundo del fútbol, ¿no? Sobre todo entre los grandes equipos. Y cuando tienes que renovar un equipo y buscar un otro Modric, un otro Kroos, un otro Casemiro, algún jugador de estos, ¿no? Pues ya tienes que saber que eso ya requiere el tiempo, ¿no? No se puede hacer un equipo en un verano, ¿no? No se puede, digamos, que no te puedes quedar sin Modric, sin Kroos, sin todos estos grandes futbolistas y esperar que cada fichaje pues aciertes y ya empieza ya otra vez todo lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? No lo digo eso como buscar algunas excusas, ni mucho menos, porque el Madrid es un equipo que siempre tiene que salir a ganar y no hay tiempo para otra cosa, pero yo creo que la gente tiene que entender que un equipo se hace en 2 o 3 años, no en un año todo, ¿no? El Madrid, evidentemente, empezó a fichar, ya hemos gastado 200 millones, seguramente habrá algún fichaje más, alguna salida más también, pero poquito a poco, ¿no? Pues yo creo que un par de años con el entrenador nuevo, que ya ha demostrado que es un gran entrenador, me refiero a Xavi, pues ya estamos empezando una época nueva, ¿no? Y eso requiere tiempo. Mencionabas a Luka Modric. Ya sé que él siempre le gustó el Milan, pero no sé si la primera vez que le veamos vestido con la camiseta del Milan, disputando un partido de pretemporada o de la Serie A, nos va a resultar chocante. Y a ti, por ejemplo, Pella, que has tenido una relación tan cercana a él, también. Bueno, a mí seguro que sí. Pues yo otro día le vi ahí con la camiseta del Milan. Joder, es que no sé, quizás por acostumbrarnos así de verle tantos años con la camiseta nuestra, pero no le queda nada bien la camiseta esta, madre mía, no sé. No es parece otro Modric. Parece otro futbolista, ¿no? Otro futbolista, según que muy parecido a Modric, fíjate este chaval y tal, pero no sé, tío, es que puede ser que yo soy un poco como amigo suyo y le quiero mucho, pues un poco como raro, ¿no? Pero bueno, yo a Luka siempre le veo con la camiseta blanca, con el escudo nuestro, pero bueno, no ha podido ser, pues ya son tantos años, ahora tiene que estar en otro equipo, pero siempre será nuestro Luquita, vamos. El Luquita Modric, que ha sido la manija en el centro del campo del Real Madrid durante tantos años, con todas las ligas de campeones que ha conseguido el equipo blanco en estas últimas temporadas. Claro, a uno se pregunta si a este Madrid, ya sin Luka Modric, un año lleva ya sin Kroos, con gente muy joven, con Güler, que ha jugado todo el Mundial de Clubes, Pella, con Mastantuono, que está por testar realmente en Europa, a pesar de que lo ha hecho bien allí en Argentina. Si a este Madrid a 19 de julio, con lo que tiene Pella, le falta fútbol en el centro del campo. Bueno, quizás sí. Otra vez volvemos a lo de antes, ¿no? Valorando un poquito y recordando todo lo que hemos vivido en esos últimos años, pues sí que nos faltan jugadores creativos, falta mucha creatividad, ¿no? Digamos así, ¿no? Hay jugadores que tienen mucha calidad, como Güler, como otros que han venido, pero acaban de aterrizar prácticamente, ¿no? Güler no en este caso, pero como no ha jugado mucho año pasado, y en esos últimos 2 años pues acaba prácticamente de aterrizar, y no sé si es bueno que toda la responsabilidad cae sobre un jugador como Güler. No es, evidentemente es un gran talento, pero yo creo que él todavía no puede asumir el papel, digamos, de Luka Modric. Pues a lo mejor un día sí, pero esta temporada pues sería, digamos, un suicidio, ¿no? Pero tiene que tener otros jugadores, tenemos que fichar algún otro creativo y darle un poco de tiempo. Otra vez estamos hablando de los mismos, ¿no? Pues imagínate si ahora fichamos un jugador y resulta que desde el minuto 1 empieza a rendir muy bien. Pues fantástico, pero eso no suele pasar. Además, no hay que ir muy lejos. Este mismo Luka Modric vino en Madrid y hasta el partido contra el Manchester, si no recuerdo mal, en mes de febrero o algo así en Champions, pues era un jugador que salía de banquillo, que parecía que no arrancaba, que Dios mío, pues tal, y luego ya empieza a jugar y mira dónde ha llegado, ¿no? Así que paciencia es algo muy importante
Ya sé que no hay tiempo, sobre todo en Real Madrid, no hay paciencia, también lo entiendo, pero tenemos que acostumbrarnos, ¿no? De no quemar a los futbolistas jóvenes tan pronto y darles un poquito más de tiempo para demostrar lo que realmente pueden hacer. Y cualquier jugador que llega en Real Madrid, Álvaro, llega con una cierta trayectoria importante, ¿no? Empezando con los más jóvenes y terminando con los más mayores, ¿no? Pero luego ya jugar en Real Madrid, pues nada, no es nada fácil, eso ya sabemos quién somos jugado ahí. Y ya para acabar, temas salidas, porque evidentemente has mencionado las posibles incorporaciones que puedan llegar al Real Madrid, que falta creatividad en el centro del campo. Después está el asunto de las salidas. Ha contado Miana que, por ejemplo, el Arsenal, con las últimas adquisiciones que ha hecho, parece que le ha dicho ya no al Real Madrid, le ha dicho que no a Rodrigo Goes, aunque existen más opciones. Y luego, aquí en el larguero, llevamos tiempo contando en la renovación de Vinicius, pero no sé si crees que habrá algún momento del verano en el que Arabia vuelva a llamar a la puerta, que eso es independiente de la renovación. ¿El asunto salidas cómo lo ves, Pella? Pues no lo sé. Mira, después de todo lo que ha sucedido año pasado, con la llegada de Mbappé, ahora esta polémica, si pueden jugar juntos, ¿a quién le gusta más a Xavi, Vinicius o Mbappé? Si vendemos uno, se queda el otro. Bueno, siempre 1500 preguntas, ¿no? No lo sé. Yo creo que el Madrid tiene que tomar varias decisiones importantes en este verano. Eso ya lo tengo clarísimo. Porque un Vinicius o un Mbappé o un Rodrigo, si no están contentos, si no sienten de que el club está detrás de ellos, yo creo que no pueden rendir bien. Eso es importante. Yo siempre hablando con los grandes futbolistas, siempre hablo lo mismo, ¿no? Pues si estás bien en un club, si ves que el club está detrás de ti, además si ves que los aficionados están locamente enamorados en ti, eso siempre te lleva de romper y hacerlo bien. Pero si ya notas un poco de timidez en esos 2-3 aspectos, pues ya mal asunto, ¿no? Ahora no sé si los aficionados están así tan enamorados en Vinicius como antes, como en esos últimos años, no lo sé. Quizás no sé si él también pues les tiene tanto respeto como hace años. Eso hay que detectar, eso hay que verlo, ¿no? Pero eso se ve mejor desde el dentro, no desde fuera. Recuerdo que hace un año... Y luego tomar decisiones, Álvaro, decisiones, nada más. Y tomar decisiones. Recuerdo que hace un año una charla parecida contigo en verano y nos dijiste, estábamos todos pendientes de la incorporación de Mbappé al Real Madrid, era el gran fichaje de la temporada 24-25 y ya avisaste, ojito al verano que viene, que probablemente haya alguna venta gorda del Real Madrid. Ya lo avisaste, sí, el verano pasado. Sigo diciendo eso, porque acumular grandes jugadores, ¿no? Acumular los jugadores que tienen un valor impresionante en el mercado de fútbol ahora mismo, pues siempre es contraproductivo, ¿no? Porque tienes un activo que vale mucho, pero tú no lo aprovechas, ¿no? en mejor manera posible, ¿no? Entonces ya no tienes, después de 6 meses, ni el producto está contento, ni tú ya sabes dónde colocarlo, y no sabes si año que viene pues valdrá el dinero que puedes sacar ahora, ¿no? Por eso hay que tomar decisiones. Algunas veces mucha gente no las atiende, sobre todo los aficionados, y te ponen a parir y dicen cómo has podido hacer una cosa así, pero luego pasa un año y dicen, bueno, pues mira, eso no estuvo mal, ¿no? Y ese es el trabajo de los directivos de fútbol. Lo siento mucho, pero es así. Y ahora lo estás notando tú ahí en el Partizan de Belgrado. No habéis podido pasar. Sí, porque desde el otro lado, efectivamente, se sufre muchísimo. Que tengáis suerte. Tú imagínate, Álvaro, que estoy aquí y mira, es un jugador más querido en la historia del Partizan, pero desde que he entrado aquí, desde hace 8 meses, ayudando y sacrificándome y intentando ayudar, ¿no? Después de tantos años de... Te dan palos por todas partes, ¿no, Pella? Te dan palos por todas partes. No por todas partes, pero ya empiezan diciendo, bueno, pues, ¿qué quiere este engominado aquí? Ha venido aquí para decirnos a nosotros qué tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, ese es el fútbol. Y luego seguramente después de un año dirán, bueno, pues mira, tuvo razón, y no. Eso es lo que hay en el fútbol. Suerte en el arranque de la Liga Serbia. Gracias, suerte amigo, con las previas de Conference League que tenéis por delante. Pella Mijatovic, un lujo como siempre la SER. Un abrazo, amigo. Adiós. Un abrazo, gracias, chao. Despedimos a Pella y enseguida estamos con Manolo García Quilón, como decíamos en el arranque de este larguero, para ahondar un poco en la situación de mercado que tenemos ahora mismo. Por cierto, también le preguntaremos por Raúl de Tomás, al que lleva él y que ya es oficial, él mismo ha dicho que se va del Rayo Vallecano, algo que ya contó José David Palacio aquí en la antena de la SER hace apenas un par de semanitas. El larguero
con Álvaro Benito. Estamos a mediados finales de julio y en la Liga Española ya se han gastado 373 millones de euros. No es de los peores veranos, tengo la sensación. El Madrid 167 millones, el Atlético 107, el Barcelona hasta el momento 25. Claro que uno ve otros mercados y en la Premier, por ejemplo, se han gastado ya casi 1.600 millones de euros. Es decir, entre 4 y 5 veces más. Está aquí a mi izquierda Toño García. Hola, Toño, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Hoy queríamos ahondar en algo de lo que siempre hablamos cada vez que acaba el Campeonato Nacional de Liga, la Liga de Campeones, Eurocopas, Mundiales, etc., y que está en vigencia, digamos, hasta que empieza la Liga, incluso con la Liga ya empezada, que es el mercado. Con los agentes, cómo son los representantes, los que mueven el cotarro, digamos, exactamente, ¿no? Eso es. Y hemos elegido y hemos invitado para esta noche, para el larguero, a Manolo García Quilón. ¿Quién no conoce a Manolo García Quilón? En la lista de los mejores representantes y más importantes de este país y con más prestigio. Lleva 30 años en esto, si no me equivoco, o si no que me corrijara cuando te lo presente. Está licenciado en Derecho, fue ojeador del Atlético de Madrid y ha llegado a tener más de un centenar de futbolistas y entrenadores en su cartera. Bueno, Lucas, Teo Hernández, Pepe Reina, Albiol, Arbeloa, Gavi, a Rafa Benítez lo tuvo también en su día, Gregorio Manzano. Hola Manolo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A cuántos llevas ahora? Nosotros llevamos siempre un promedio entre 18 y 22, 23 jugadores, porque entendemos que para prestar un buen servicio hay que llevar un número determinado. Si tú tienes una capacidad profesional para hacer un trabajo y llevas o asumes más trabajo del que puedes realizar, es difícil que lo ejecutes bien. Y por tanto, le tenemos un número determinado que en base a la capacidad empresarial que tenemos, somos los que tenemos que atender. ¿Cómo es un día a día de verano para ti, que llevas 25 o 30 años en esto? Bueno, yo no llevo más de 35, afortunadamente. Pues venga, pues toma, ya me he quedado corto. Llevas 35 años haciendo lo mismo. ¿Cómo es un día a día de verano para ti, de julio o de agosto? Bueno, nosotros desde que empezamos por la mañana vemos un poco el programa que tenemos de actuación con la situación de cada jugador, las gestiones que se han iniciado, el desarrollo de las mismas, y en base a eso vas dándole forma y avance a cada gestión de cada jugador, porque cada jugador tiene unas connotaciones, tiene una carrera deportiva, tiene unas particularidades, y lo que no puedes hacer es un batiburrillo. Yo creo que las cosas cuando se hacen de forma amasada, conjunta, no es buena ni es limpia para cada uno, porque cada jugador tiene sus necesidades, su carrera y su modo de tratar, su proceso de formativo y de crecimiento profesional. ¿Está siendo, por lo que es habitual, un verano de muchos movimientos, pocos movimientos, un verano normal? Yo creo que el verano no está fuerte. Es obvio que las ligas europeas que tienen capacidad económica para hacer transacciones son muy pocas. Preferentemente la Premier es la que tiene mayor capacidad económica para hacer una contratación importante, y excepcionalmente la Liga Española hay 2 o 3 equipos nada más que tienen nivel económico para montar operaciones fuertes. El resto pues tiene que hacer ventas para con esas ventas hacer adquisiciones, y por tanto es un mercado menor. La Serie A está ahora mismo como la española o un poquito más, y también está en una situación similar, tiene que hacer ventas y con el ingreso de ventas hace transacciones de incorporaciones. Alemania también un poquito, los 2 o 3 fuertes, Bayern o Dortmund o que sea Leipzig, pero tampoco hay un mercado grande. El mercado que había antes, hace años, de los equipos pequeños que hacían operaciones de 5, de 10, de 7, de 12, ese prácticamente está desapareciendo. ¿Y por qué ha desaparecido, Manolo? ¿Por qué ha desaparecido ese mercado? Porque ahora vemos, por ejemplo, he dado antes los datos, casi 270 de los 350 millones de euros se han movido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero ya no estamos acostumbrados a que incluso esos equipos de nivel medio alto, hablo del Betis, del Sevilla, del Valencia, es que apenas se mueve dinero. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la clave? Pues la clave yo pienso que está en que actualmente la Liga de Fútbol Profesional ha marcado unos controles más rigurosos, más exhaustivos, y eso obliga a tener unos límites, digamos, de inversión y salariales a los clubes, y por tanto, al no tener capacidad para contrataciones porque no son inscritos esos jugadores, los limita y tienen que estar muy ajustados en sus contrataciones, porque si no tienen la posibilidad de que cuando hayan hecho una contratación puedan no inscribir a un jugador, y por tanto esa limitación los tiene totalmente coartados. Te quería preguntar por Arabia, no sé si has hecho alguna negociación o has tenido alguna negociación. ¿Es un mercado
potente, o va a ser como en su día lo fue el chino? ¿Os acordáis que venían con grandes ofertas, pero eso ha sido algo muy momentáneo? ¿Arabia es circunstancial o es un mercado potente de aquí a largo plazo? Bueno, yo creo que el mercado ahora mismo árabe es más estable que el mercado chino. El mercado chino yo creo que fue un poco una burbuja deportiva, que había un momento en que las grandes empresas, sobre todo las constructoras tipo Evergrande y compañía, se hicieron cargo de equipos de fútbol. Esa gente metió mucho dinero que el gobierno les permitía invertir en deporte y por tanto se les permitió contrataciones de gran importe económico. Eso, en el momento que el gobierno en China corta esas fuentes de financiación de los equipos, van a un mercado normal y ha vuelto a bajar al suelo. El mercado chino ya no es el que era, no tiene las contrataciones que tenía, ni tiene los ingresos económicos que tenía. El mercado árabe, hay concretamente varias zonas. Está, por una parte, el mercado de Qatar, que es un mercado que está estabilizado en unos parámetros económicos determinados y sigue estable en un término medio. Y el que ha irrumpido es el de Arabia Saudí con mucha fuerza porque hay 4 equipos que dependen del PIB y que tienen, por tanto, ingresos de ese fondo muy fuerte y les permite grandes contrataciones. En estos equipos son el Al Hilal, Al Nasser, Etihad y Al Ahly, me parece. Estos equipos tienen una capacidad económica y ahora se ha unido un quinto equipo, que es el Qadisiyah, que es donde está Michel y los españoles, que pertenece a un grupo petrolero fuerte, que es Aramco, y que, por tanto, tiene capacidad económica también un poco para competir con esto del fondo soberano. Y ahí sí tienen una capacidad económica muy fuerte y, por tanto, pueden hacer grandes contrataciones, amén de que pueden ofertar mejores salarios, porque allí fiscalmente las cantidades brutas son netas pero tanto, para los residentes. Pero tanto como para poner el mercado en peligro, el mercado español en peligro, es decir, que se me entienda, robar, entre comillas, jugadores potentes de la Liga Española o de la Premier, digo, porque son las dos. Ya se ha ido para allá alguno, ¿no? Benzema, otro de un nivel diferente como sí, pero bueno, Gavi Veiga, por ejemplo. Sí, pero bueno, menos Gavi Veiga, pero en el caso, digamos, ya de su carrera futbolística. Digo ahora, potentes. No, hay jugadores muy potentes en la Liga ahora mismo, en Arabia. Si te limitas, por ejemplo, al Al Hilal, pues tiene jugadores como Rubén Neves, que era un jugador que lo querían en Europa, clubes importantes de Champions, que estaban dispuestos a pagar 40-50 millones de euros por él, solamente por la transferencia. Malcom, el jugador brasileño que estuvo en el Barcelona, estuvo en Francia, estuvo en el Zenit, que pagaron por él otros 40-50. O sea, hay muchos jugadores, han incorporado también a Marcos Leonardo, también de Benfica, que han pagado otros 25 millones. Y son jugadores jóvenes. Marcos Leonardo debe tener 23 años o por ahí. Sí. ¿Esto qué te indica? Que están accediendo a jugadores ya con una edad en estado, digamos, joven, que antes prácticamente el jugador que iba a estas ligas era un jugador ya en la parte final de su carrera, sí, un poco como para acabar su carrera ganando un mayor importe económico para digamos, fijar su economía con carácter definitivo. ¿El gran movimiento del verano todavía está por ver, crees? No se sabe, porque el mercado, hacer una previsión sin tener datos es hacer un vaticinio infundado. Y yo creo que yo no me gusta hacer valoraciones de cosas que no conozco y que no tengo datos para emitir un juicio de valor. Lo que sí creo es que posiblemente el mercado todavía de Arabia, que parece ser que va a incrementar el número de extranjeros en sus equipos, aparezca en cualquier momento uno de los 4 o 5 equipos grandes que tienen una capacidad económica desorbitada, por así decir, y contraten a algún jugador importante de lo que es las ligas importantes de Europa, sea Premier, sea Bundesliga, sea Liga Española o Italiana o Francia, y se lleven a algún jugador importante y a lo mejor hagan una contratación de 50, 80, 100, 120. Es probable. O sea, ¿qué sabes que no sabemos nosotros? Porque, a ver, un jugador importante en una contratación de una gran liga, no estabas hablando de Vinicius. ¿Tú qué sabes, aunque no lo llevas, tú qué sabes información privilegiada? ¿Estás dando algún titular? No conozco nada de la situación de Vinicius. Yo creo que él está en el Real Madrid, él está en el club que quiere estar, es un gran jugador, yo creo que debe estar bien, porque por eso está ahí, y lógicamente lleva una trayectoria buena,
Desconozco si le han hecho una oferta, eso lo tendrá que saber. No, ya lo sé, lo digo como has dicho lo de la oferta, digo, a ver si sabes algo que no sabemos nosotros, no que tú sepas de A ver, Vinicius, que sabe más que nosotros, eso es evidente. Eso está claro. Sí, no mira, como Manolo, como ya llevas en esto mucho tiempo, 35 años, y no hablas de las cosas que no sabes, de las cosas que sabes. De Raúl de Tomás. Simplemente para que nos digas cómo está él con el cambio de aires que se va a producir, porque parece que ha habido siempre mucho mutismo en relación a RDT, y tú le llevas. ¿Cómo está RDT? Yo ahora no tengo relación con Raúl. Raúl tuvo un episodio personal ahí, yo creo que esto se lo ha llevado personalmente él y su familia con el club, y yo por tanto ahora mismo estoy desconectado de esa situación. No te puedo dar una información real, no sería correcto ni es lo que te puedo hacer en este momento, porque el chico ha tomado unas decisiones personales, familiares, y yo con máximo respeto tanto a él como a su familia y al club, al Rayo Vallecano, no te puedo emitir un juicio de valor. Manolo, aparte de ser un grandísimo representante, es como un padre para muchos de los futbolistas a los que lleva o ha llevado, incluso algún entrenador, y es un hombre con carácter y no se corta. Él lo dice todo lo que piensa a la cara. Yo lo conozco un poquito, pero es verdad. Oye, cuéntanos alguna anécdota, algún presidente duro con el que te ha tocado negociar a la hora de meter a algún jugador. Cuéntanos alguna cosa curiosa de estos 35 años. Bueno, todos son lógicamente exigentes en la defensa de sus clubes y de sus derechos, y por tanto es lo que tienen que hacer, y creo que lo hacen bien, y por tanto no tengo nada que decir, pero especialmente difíciles por lo tenaces, lo constantes que son y lo intransigentes puntualmente que son en algunos momentos. A mí, con todo el cariño, que he tenido una muy buena relación, me parece que Aurelio De Laurentiis, que es un hombre, el del Nápoles, sí, inteligente, bastante visionario, para mí, tiene una visión bastante clara de lo que va a pasar y lo que va a acontecer. No hay que olvidar que este hombre cogió en la Serie C al Nápoles y ha ganado 2 Scudettos recientemente, lo tiene en Europa, y por tanto para mí, una persona que coge un club en Serie C y lo tiene en la alta competición europea, ya dice mucho del trabajo bueno que ha hecho. Y me parece que como negociante es muy difícil, porque él cuando tiene una situación de ventaja es como un bulldog y casi no suelta la presa. Aurelio De Laurentiis. Silencio estampa a todos. Este dijo que no hablaba nadie ahí en el Nápoles. Efectivamente, eso es. Pues Manolo, gracias por contarnos un poquito cómo está el mercado en estas fechas ya mediados finales de julio. Y la última, hablamos mucho del entorno de los jugadores. Aquí muchas veces hablas con unos, con otros, te filtran, sabes cosas. En estos 35 años, el entorno de los jugadores, quien rodea a los jugadores, ¿ha cambiado mucho? Quien antes aconsejaba, ¿cómo era entonces y cómo es ahora? Que me interesa saber tu opinión de primera mano, Manolo. Pues hombre, yo creo que como todo en la sociedad va mutando, ¿no? Y antes había el clásico representante de un jugador que tenía una relación próxima, muy cercana a cada uno de sus representados, y era un trabajo muy de confianza, muy de palabra, muy de amistad clara y por tanto de mucha fidelidad. Hoy día, desde el momento en que una sociedad entra en puntos de vista mercantiles, económicos muy fuertes, pues han entrado a trabajar en el mercado de la representación muchas empresas fuertes, que son fondos de inversión y todo esto, y lógicamente ya lo que prima no es el aspecto cercano, personal y humano, prima más el aspecto económico. Desde el momento que tú estás en un fondo de inversión y hay una situación financiera expresamente, lo que priman son los resultados. Yo creo que eso deshumaniza un poco la relación representantes con los jugadores. Creo que no es bueno para los jugadores. Creo que al final lo que hace es meter a todos en un pool de una pelea comercial permanente, se deshumaniza y en ocasiones yo creo que el perjudicado es el propio jugador, porque entra en un juego de aceptar el entorno mercantilista exclusivamente, perdiendo lo que es la proximidad, confianza y fidelidad que tienen a ciertas personas. Es como nosotros con un médico, el ser humano. Vas a un médico no por un tema mercantil, sino porque tienes confianza que te va a curar. Pues en ese sentido, el jugador tiene que estar con una persona en la que crea que le puede ayudar en el asesoramiento. Ahora te cuesta más convencer a los... Cuando captas y que se me entienda, cuando llegas o intentas esa cercanía con los jugadores, con los chavales más jóvenes, ¿te cuesta mucho más? ¿Hay mucha más desconfianza? ¿O van directamente a la parte económica? Lo primero que te preguntan, igual antes no lo hacían así. Hombre, hay de todo. Hay que entender que cada familia es un mundo. Hay personas que tienen una formación bastante clara y saben lo que es la vida de una persona y la formación posterior de su carrera profesional.
esa gente que tiene una formación más clara, es más sencillo dar una explicación racional, le la va a entender. La gente que está mirando solamente el aspecto económico, lo que prima es qué voy a ganar, cómo lo voy a ganar y en cuánto tiempo lo voy a ganar. A partir de ahí ya no está primando la carrera deportiva del jugador. A partir de ahí ya está dejando fuera de la ecuación valores que yo creo que son los que debe marcar una vida de un profesional. Muy interesantes las reflexiones de Manolo García Quilón, incluso diría que todavía más esta última, acerca de cómo han cambiado los entornos de los futbolistas. Es que es un representante y ha sido y es un padre para muchos jugadores. Es diferente. Manolo es diferente a muchos representantes que estamos acostumbrados a ver y a tratar. Manolo, que vaya bien el verano, ¿vale? Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Gracias, Toñico. Hasta luego. Gracias. Seguimos. El Larguero, con Álvaro Benito. Sonido Borja González, nos quedan 15 minutitos, ya sabéis, horario de verano, acabamos a la 1 de la madrugada, en el día en el que el Barça ha fichado a Rashford, cedido con opción de compra, información de Santi Ovalle en la cadena SER, y el día en el que hemos conocido hace apenas 45 minutos que Alemania será la rival de España en la semifinal de la Eurocopa. Miércoles 9 de la noche, carrusel en directo desde las 8:30 de la tarde. Está por aquí Isa Pacheco, la Isa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Dentro de unos días, unas semanas, el 15 de agosto empieza la Liga, porque ya sabéis que esto no para. Y ya hemos dicho en el comienzo de este larguero a las 11:30 de la noche que íbamos a ahondar en la situación de los clubes que tienen que cambiar de estadio o ver cómo se reforman los suyos. Ya sabéis que el Rayo Vallecano va a jugar las 2 primeras jornadas fuera por las obras de renovación del estadio, que el Barça lo va a hacer fuera las 3 primeras jornadas y después ya veremos si en Montjuic, en el Nou Camp Nou o dónde va a jugar, y el Elche también va a jugar las 2 primeras jornadas porque están pintando la fachada del estadio. Y después está lo del Betis, porque el Betis, el mítico Villamarín, va a sufrir una remodelación importante y el Betis va a jugar en la Cartuja. Y claro, digamos que la Cartuja, a pesar de que está en Sevilla, dices, cruzando el río, pero no es el estadio más fácil en cuanto a acceso se refiere. ¿Cómo lo está preparando el Betis? Isa. Eso es, Álvaro, la Cartuja va a ser la nueva casa del Betis esta temporada. Para situar un poco a los oyentes, la distancia entre el Benito Villamarín y la Cartuja es de 12 kilómetros, unos 20 minutos en coche, aunque eso sí, la Cartuja está algo más alejada de lo que es el centro de la ciudad y no tiene nada a su alrededor. Pues bien, a falta de un mes para que el equipo de Manuel Pellegrini haga su debut liguero en la Cartuja el 22 de agosto ante el Alavés, a esta hora hay muchos béticos que tienen esa preocupación de cómo se van a desplazar hasta allí, de si va a ser fácil o no encontrar aparcamiento o si va a haber mucho atasco, tanto para entrar como para salir del recinto. Para conocer de primera mano cómo está el plan de movilidad a 34 días exactos de que la Cartuja abra sus puertas desde el larguero, nos hemos puesto en contacto con el CEO del Betis, Ramón Alarcón, para saber cómo está la situación. Lo primero es que para los que quieran ir a la Cartuja en coche habrá 8.000 plazas para aparcamientos en los aledaños del estadio, más capacidad que la que había en el Villamarín. Habrá también otra zona reservada para 5.000 vehículos eléctricos a 2 ruedas, otro espacio para los autobuses de Las Peñas y una iniciativa que puede interesar mucho a los béticos, y es que los días de partido se van a intensificar y reforzar los servicios de cercanía y los servicios de autobuses de la línea C1 y C2. Además, el Betis ha tenido una idea muy práctica, y es que a cada abonado se le va a mandar una guía personalizada en función de la zona en la que vivan, recomendándoles cuál es la mejor ruta que tienen que coger para llegar al estadio. Por ejemplo, si vives en X zona de Sevilla, si es más cómodo que vayas en coche y entres por la entrada X, si es mejor que vayas en tren porque tienes una parada cerca de casa, o mejor que vayas en bus. Muchas opciones, Álvaro, para tratar de facilitarles el desplazamiento a los béticos a la Cartuja, pero Ramón Alarcón, el CEO del Betis, pese a todas estas opciones que comentamos, pide paciencia y asegura que van a tener que pasar unos meses hasta que todos se adapten a la nueva casa del equipo verde y blanco. Yo estoy convencido que los primeros partidos vamos a necesitar un periodo de aprendizaje, tanto por nosotros mismos, por las autoridades y por el público, pero porque es que lo que ocurría hasta ahora, que los eventos de la Cartuja eran eventos muy esporádicos, es decir, un concierto, una final, entonces además mucha gente, público distinto, no de la ciudad, entonces no se crearon hábitos, ¿no? Entonces ahora, si hacemos estas mejoras en la infraestructura, estas mejoras en el orden, estas mejoras en la regulación del tráfico, y vamos poco a poco acostumbrando a la gente a que la gente utilice el camino más óptimo para cada uno, aparentemente, insisto, la ubicación de la Cartuja desde el punto de vista de movilidad, los estudios que hacen los expertos dicen que la evacuación es de 43 minutos, mientras que el campo mete 1 hora y cuarto, es decir, que deberíamos de ser hasta más eficaces. El CEO del Betis pide calma, aunque él tiene esa incertidumbre de si todas esas mejoras que se necesitan van a llegar a tiempo. Y es verdad que lo que depende un poquito menos de nosotros y lo que tenemos algo cierta preocupación es que
todas las actuaciones que se tienen que hacer, que nos han marcado en el plan de movilidad, en las reuniones que hemos tenido con el ayuntamiento, y que esa en algunas, bueno, yo creo que vamos un poquito a pura de paso, porque son cosas sencillas, pero hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas porque, bueno, hay que, insisto, hay que poner un segundo carril de salida de la bancada norte del parking, hay que iluminarlo, hay que cambiar esta rotonda de dirección, hay que faltar el tramo de aquí, en fin, hay una serie de pequeñas actuaciones que están marcadas en el plan de movilidad que no para poder llevarlo a cabo, y esperemos que en este mes que nos queda se desarrollen. Ese es el plan que tiene, esa es la promesa que tenemos, y esperemos que se hagan. Ahora queda esperar a Álvaro, queda un mes y veremos a ver cómo va respondiendo la afición a la que será su nueva casa esta temporada. Efectivamente, en la Cartuja, que ha albergado partidos de Eurocopa, finales de Copa del Rey, finales de Nations League femenina, en fin, grandes partidos, siempre ha recibido muchas críticas. Yo, por ejemplo, estuve en la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid, y es cierto que está al lado de Sevilla, o en Sevilla, pero es cierto que los accesos hay que mejorarlos, y seguro que teniendo en cuenta que va a haber 19 partidos que va a actuar el Betis como local en encuentros de primera división, seguro que eso que nos contaba Ramón Alarcón pues lo va a perfeccionar bastante. Gracias, Isa. Otro día también hablamos del resto de equipos, del Barça, del Elche y también del Rayo Vallecano. 1:10, tengo aquí a mi izquierda una leyenda. Mira cómo se ríe. José Luis López, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No me hagas más viejo. Que venías al mitin de Madrid y me has dicho, si quieres después voy al larguero. Y yo, pues sí, faltaría más. Si me permites, un minutito para el ciclismo. Sintonía del ciclismo a la cadena SER en algún lugar de Francia. Entiendo que los Pirineos. Borja Cuadrado, la Borja. Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Tienes la presión de aquí, de tener a la leyenda de la izquierda, así que lo tienes que hacer perfecto. Una crónica de lo que ha sido esta etapa en la que, bueno, de nuevo, hoy se ha subido el Tourmalet. Habéis acabado ahí en Bañeres de Lusón, en Super Bañeres, y donde la vida sigue igual, con Tadej Pogačar como líder. Sí, sigue igual, pero con una novedad, no ha ganado, y eso es noticia. En el Tour de Francia, en una etapa de montaña, se esperaba que iba a conseguir el triplete pirenaico, pero hoy ha vencido la fuga, y eso yo creo que es una buena noticia también, un poquito más de equilibrio. Timen Arensman, el neerlandés del equipo Ineos, compañero de Carlos Rodríguez, muchos kilómetros escapado, al final trabajó para Carlos, pero él fue más fuerte incluso que su jefe, logró la victoria, y por detrás, en las últimas rampas, Pogačar y Vingegaard se atacaron mutuamente, ninguno consiguió abrir hueco, y al final fue Pogačar el que logró sacar un poquito de tiempo. En un día en el que Renko y Benepul ha abandonado, escuchamos a Carlos Rodríguez, que ha ascendido al 10º puesto, y a Enric Mas, que hoy llegó a 27 minutos. Estamos ahí el uno para el otro. Él el otro día se sacrificó por mí, me ayudó en todo lo que pudo, y hoy la verdad que tenía mejores piernas que yo, así que he intentado ayudarle en todo lo posible para que pudiera conseguir esta victoria, así que muy contento por él, se lo merece. No, hemos ido lo que podíamos. Yo, bueno, iba muerto, pero bueno, he intentado ayudar a los compañeros. ¿Qué te falta, Enric, para estar en el modo en el que estaba Arensman, por ejemplo? Fuerzas, muchas fuerzas. Muchas fuerzas. 27 minutos se ha dejado hoy Enric Mas, desde luego no está siendo su tour. ¿Mañana qué tenemos? ¿Un poquito más tranquilo o qué? Pues en principio sí, 170 kilómetros con final en Carcassona, territorio de Cassoulet, territorio también de los cátaros, de una ciudadela preciosa, y en teoría con 3 puertos, el último de segunda, que es un muro, pero que está a más de 50 kilómetros de línea de meta. Lo normal es que sea un día para la fuga, porque yo creo que va a ser demasiado duro para los sprinters. Parezco el abuelo Cebolleta, pero estuve, profe Borja, hace un mes en Carcassonne, porque estuve en Narbonne, en el que dicen que es el mejor buffet del mundo. O sea, me puse que no sé cuántas calorías entraron en mi cuerpo, que seguramente no era muy sano, pero bueno, chico, estaba ahí. Y al día siguiente fui a Carcassonne a 40 grados, yo que detesto el calor, y de verdad que es uno de los días en los que he pasado más calor en mi vida. Iba con un paraguas. O sea, no podía con mi vida. Tenía amigos míos que iban sin gorra, sin nada. Yo, ¿pero qué vais? ¿De qué vais? ¡Qué calor pasé! Ponte gorra, Borja, ponte gorra. Siempre muy importante en el Tour. Ponte gorra. La tenemos por aquí. Un abrazo. Preparado por si no se me olvida. Un abrazo grande, adiós. Hasta mañana. Vete por la sombra. 12:53. A ver, profe, mitin de Madrid. Estamos en un momento importante de la temporada de atletismo, en breve el Campeonato de España y después el Campeonato del Mundo al aire libre. Sí, porque este año el Mundial empieza más tarde que en otras ocasiones, del 13 al 21 de septiembre en Tokio. Ese Campeonato de España que se va a disputar en el primer fin de semana de agosto va a ser decisivo en muchísimas pruebas. Y hoy ya en el meeting de Madrid empezaban a darse algunas de las batallas que se van a repetir sin duda en ese decisivo Campeonato de España. Hemos tenido 3 victorias de atletas españoles: Fátima Diama en longitud, Quique Llopis en los 110 vallas, Marta Pérez en 1500. Hemos tenido también una gran actuación con marca personal de Mariano García, que se coloca segundo de la historia del ranking español en los 800 metros. Pero empezando por Fátima Diam, 6.75, pero hay que tener en cuenta que en uno de los saltos que hizo, que por muy poquito parece ser que era nulo,
podía estar ya por los 7 metros. Por tanto, Fátima Dián, nuestra doble medallista mundial en pista cubierta, empieza a tener ya esas buenas sensaciones de cara al Campeonato del Mundo. Ahora ya se ha adaptado perfectamente al entrenamiento de Iván Pedroso, ha cambiado de pierna de batida y le está yendo muy bien. Sí, han sido sensaciones súper buenas, me he encontrado muy bien. Los lunes han sido muy largos, por encima de la marca que yo voy buscando, pero bueno, no me voy a obsesionar, sé que va a salir. Nunca he estado así mentalmente y físicamente, estoy más fuerte y creo que este año es el año que ya me he adaptado al entrenamiento de Iván. Este de momento es mi mejor año, así que vamos a aprovecharlo. La victoria de Quique Llopis en 110 vallas pues tiene mucho mérito, 13-26 con casi 2 metros de viento en contra, ganando a todo un campeón olímpico como Sparchman, a todo un campeón de Europa como es Simonelli, cuarto lugar en esta carrera para Sier Martínez. Por tanto, también Quique Llopis empieza ahora a recoger los frutos de un trabajo muy muy duro en toda la preparación de este año. Hemos hecho un grandísimo trabajo a nivel de volumen, hemos trabajado como nunca, hemos cargado mucho porque bueno, al final el Mundial es a mediados de septiembre y no podía ser de otra forma, pero bueno, como digo, estamos empezando a soltar ese estado de forma y creo que se ha visto hoy reflejado, así que nada, sin duda, pues con confianza para estar luchando por una final en ese Campeonato del Mundo. También 3 récords del meeting, en martillo Camrin, en 400 Bukovieza y en 800 Yati, el hombre, el único que ha podido vencer a Mariano García. Y permíteme también que diga que hoy es un gran día para el atletismo español porque hemos tenido varias medallas en el Europeo Sub-23 y antes al mediodía Esther Guerrero en el meeting de Londres de la Diamond League ha batido un histórico récord, el de Nuria Fernández en la milla, lo ha dejado en 4:20:12 en una carrera donde Gudasegay con 4:11:88 ha hecho el segundo mejor registro de todos los tiempos. Eso es lo que ha pasado en el día de hoy con el meeting de Madrid. Después tenemos en 2 semanas, ¿verdad?, el Campeonato de España, que es importantísimo, clasificatorio, ¿no?, para porque el Mundial. Hay varias pruebas donde más de 3 atletas, que es lo máximo que puede llevar un país por prueba, tienen la mínima. Y el hecho de tener la mínima pues no asegura absolutamente nada. Y en muchas pruebas va a ser decisivo lo que pase en esas finales del Campeonato de España en Tarragona, en Camp Clark. Y después el Mundial de Atletismo al Aire Libre, que se va a celebrar este año en Tokio, del 13 al 21 de Del 13 al 21, septiembre. aunque antes, en agosto, tendremos los últimos mítines de la Diamond League con la doble final de Zúrich, donde, por ejemplo, Quique Llopis ahora mismo estaría clasificado y nos decía hoy que uno de sus objetivos es precisamente meterse en esa final de Zúrich de la Diamond League y luchar por el diamante. Mundial número 19, ¿no?, el que vas a ocurrir en Tokio. El 19, sí. 19, ¿cuándo empezaste? ¿El primero? En el 87 en Roma, se han disputado con el de Tokio 20, por tanto estoy a 1 de haber hecho todos los de la historia. Pues aquí tenemos a la leyenda profesor José Luis López, que además me hace mucha ilusión verte porque creo que desde los Juegos no te había visto. Nos habíamos visto en el Godó. Ah, en el Godó. En el Godó te había visto eso, que te pegué un abrazo y me fui rápidamente a no sé dónde. Estabas narrando el tenis. Ahí estamos. Pues nada, vente un poquito más por Madrid, hombre. Encantadísimo, claro que sí. Vente un poquito más por Madrid. Gracias, profe, por Buenas estar aquí. noches. 12:58, nos vamos. Mañana carrusel deportivo desde las 3 y hasta las 6 de la tarde con Íñigo Martínez, y aquí estaremos los del larguero a partir de las 11:30 de la noche. Os cuento una cosa, esta canción de despedida me la ha preparado Borja González porque ya estaba hasta un poquito harto del yate de Zetangana, que llevaba 2 años con esa canción de despedida. Mañana más deporte aquí en la SER. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.